gracias a todos por venir. De verdad, muchas gracias. Gracias. Les cuento que para el próximo año estamos pensando cambiar de día porque creo que este día medio que se le complica a todo el mundo el viernes, pero por lo menos en lo que resta de este año vamos a seguir viernes. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar así unos anuncios de las actividades que vamos a tener este mes. Gracias, Carito, y gracias, buenas noches a todos, gracias por venir y quería darles el anuncio de lo que vamos a hacer en el mes de octubre. Bueno, respectivamente al ayuno global del novio, como cada mes nos unimos a este ayuno que, como dice el nombre, es global, se lo hace en todo el mundo, ¿no? Y nos unimos a todos nuestros hermanos para poder unirnos a este clamor de lo que está en el corazón, en realidad del Espíritu, y unirnos a ven Señor Jesús, ¿no? Y en octubre va a ser los días 2, 3 y 4 de octubre, que es lunes, martes y miércoles. Y así que los invitamos a que puedan unirse a este tiempo. Realmente es hermoso poder disponer nuestros corazones, disponer nuestras vidas, todo lo que Él está dispuesto a darnos y nosotros también disponernos a poder recibir de Él, ¿no? Y yo sentí eso en los tiempos de ayuno que hemos tenido ya, en los meses de ayuno, que hay hartas cosas que están disponibles para nosotros, ¿no? Que podemos tener y que Él lo ha hecho accesible. Primero que nada tenemos su Espíritu dentro nuestro, ¿no? Y eso ya es como algo glorioso y es como decir, Señor, de lo que tú has dispuesto, sé que hay más y yo quiero eso, ¿no? Yo quiero ir más profundo y eso es lo del ayuno, ¿no? Es el privilegio de poder ir más profundo con Él, a ir a donde Él nos está llamando a ir, a anhelar más de Él, a tener más hambre de Él, ¿no? Y eso, así que los invitamos a que puedan unirse a este tiempo y vamos a tener un horario especial de 11 a 1, siempre aquí en la casa, así que pueden venir a tener su tiempo con el Señor aquí. Eso, gracias. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar. Qué bueno verlos a todos. Bueno, yo les quiero dar un rápido anuncio de la casa de mi padre. Gracias a Dios, mire, el Señor ha abierto puertas y es increíble cómo el Señor arma, promueve, impulsa las cosas que Él quiere hacer y nos está permitiendo tener la bendición de poder llevar adelante un taller para padres en la casa de mi padre, ¿no? Y esta es una inquietud que nació en los mismos papás, ¿no? De repente ellos se empezaron a acercar, las mamás en especial, y me decían, profe, ¿cómo podemos hacer con nuestros hijos? No sabemos cómo acercarnos, ya no los entendemos, ya son más grandes, ya son independientes, ya están más rebeldes y no los entendemos, no hablamos el mismo lenguaje. ¿Cómo podemos hacer, profe? Entonces, varias mamás tenían esa inquietud, ¿no? Y bueno, el Señor es tan bueno que nos ha provisto el apoyo de una hermana cristiana psicoterapeuta que hace justamente talleres para padres y que lo está adaptando para el contexto, ¿no? De casa de mi padre, de las comunidades. Tenemos aquí a la C y Kamani también nos está bendiciendo para hacer igual otro, bueno, vamos a hacer en dos viernes y igual van a tener una sesión para hablar con los padres y van a poder hablar incluso de la sexualidad sana, ¿no? De la sexualidad desde una perspectiva que les pueda traer luz, entendimiento, verdad, corregir ideas cerradas, ¿no? Y hablar sin que sea un tabú, sino con la verdad, ¿no? Entonces, wow, es una gran alegría, una gran bendición que el Señor nos está permitiendo. Así que les pedimos apoyo de oración para que realmente el Señor haga su voluntad en los hogares, en los padres, en los hijos. Luego vamos a tener un taller para los niños con Kamani, ¿no? Así que las puertas el Señor las está abriendo y realmente nos gozamos. Así que por favor apóyenos en oración. Piensen en las familias de Chasqui y la gran bendición que el Señor tiene para ellas a través de estos talleres que van a ser en octubre. Muchas gracias. Ok, bueno, yo varios anuncios. El primero es que los jueves en la mañana de 11 a 1 tenemos un tiempo de comunidad y de enseñanza. Así que si quieren venir son más que bienvenidos.
y hemos estado haciendo una serie de enseñanzas. Por ejemplo, hemos terminado Romanos, que lo habíamos dejado el año pasado, hemos hecho Primera de Corintios, y ahorita en 2 semanas más terminamos las Bienaventuranzas, y de ahí va a empezar Segunda de Corintios. También pasamos esas enseñanzas por Zoom, están en el canal de YouTube, así que ahí pueden verlas. Y luego de eso, en 2 semanas, el martes en la noche también hacemos cursos, y en 2 semanas más va a terminar el curso de oración y adoración a través de la palabra, y en una semana de vacación y luego empieza otro curso que se llama Las Fiestas del Señor, que creo que es algo que el Señor está resaltando, ¿no? Todo lo que es, no sé, el Ruach HaKodesh, Pentecostés, todas las fiestas, ¿ya? Entonces ese va a ser el nuevo curso, y los damos aquí en vivo, por Zoom, por YouTube, por todas las formas habidas y por haber, ¿ya? Así que igual lo pueden tomar. Luego de eso, ¿cómo se llama? El 21 de octubre, les cuento que vamos a tener un seminario que va a ser acerca de Jesús en su segunda venida. ¿No es cierto? Sabemos que Jesús vino como el siervo sufriente, pero Él va a volver como el león rugiente de la tribu de Judá. Así que vamos a hablar justamente de eso, de Jesús en su segunda venida, ¿ya? Y ese seminario va a ser el 21 de octubre. Otra cosa que quería decirles es que va a haber dos nuevos horarios dentro del cuarto de oración, y esto les voy a contar súper rápido. El primero, nosotros ya hace muchos años que oramos por el tema de trata y tráfico, pero lo hacemos en un horario que se llama oración por justicia, que es los miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y hace pocos días hubo una reunión de varias casas de oración, de muchos lugares, y fue bien bonito porque la persona que estaba dirigiendo esto es alguien que impulsa el hecho de que puedan haber horarios de oración y adoración con niños, ¿ya? Y ella contó rápidamente una visión que tuvo hace como 6 años, y bueno, ella vio un niño, ¿ya? Y también que el Señor le decía algo así de lo que me acuerdo, que las casas de oración de Centroamérica necesitaban como que harta ayuda. No sé si me estoy acordando bien, pero era algo así, ¿no? Y le habló de lo que en su momento en Estados Unidos se llamó un tren subterráneo, y que era esto, que en Estados Unidos en algún momento hubo una guerra entre norte y sur. ¿Por qué? Porque un presidente abolió la esclavitud, y uno de los dos lugares no estaba de acuerdo porque obviamente les iba re bien porque aprovechaban a los esclavos en sus cosechas y todo eso. Y hubo gente que quiso ayudar a estos esclavos y construyeron un tren subterráneo. Entonces ellos podían escapar a través de este tren. Y nos mostró un mapa, digamos, de muchas casas de oración que ahorita están orando por estos temas, y de verdad que era como una red, ¿no? Y es algo súper lindo porque nosotros hace años venimos orando también porque si existe esto físicamente es porque tiene que pasar algo en lo espiritual. Si no ha pasado algo primero espiritualmente, si no se ha ofrecido la nación a lo que sea, ¿me entienden? O sea, tiene que pasar algo espiritualmente para que se manifieste naturalmente. Y nosotros hace muchos años que hemos estado orando porque estas redes, en lo espiritual, todo lo que se ha gestado se pueda quebrar. Y obviamente que haya una manifestación física de eso. Entonces, ha habido como una convocatoria a que diferentes casas de oración se comprometan a orar por este tema. Entonces, lo orábamos en este sede de justicia, pero ahora sí lo vamos a orar los miércoles de 5 a 7, específicamente este tema, ¿no? Y en una visión que ella también tenía, veía a un niño muy chiquitito que le estaba pidiendo a Dios que lo libre de esto, ¿no? Y también oramos por eso, porque Señor ayuda a la gente que está aquí a clamar al Señor, porque sabemos que cuando hay un clamor a Dios algo pasa, ¿no? Entonces lo que simplemente vamos a hacer al orar por esto es unirnos a las oraciones de esos niños, de esas personas, de las familias, y a todo lo que el Señor nos muestre. Y queremos que este horario sea de oración y adoración. Ahorita no tenemos gente que pueda tocar en este horario, o sea que si alguien quiere tocar o cantar, por favor avísenme para que podamos fortalecer este horario que va a ser miércoles de 5 a 7. Otro horario va a ser los lunes con la Chio de 6 a 7, así como los jueves de 1 a 2 de la tarde. Con el Ari, el Edwin y la Claudia oramos por el tema de generaciones, que abarca jóvenes, niños, bebés por nacer y todo eso. Los lunes de 6 a 7 vamos a orar. Eso sí va a ser solo oración, porque solo es una hora por los adultos mayores. Y ha sido bien bonito porque
algo que el Señor nos habló a Lara y a mí es que hay una generación que va a preparar a la generación que va a ver a Jesús volver y que esa generación va a ser súper poderosa y hemos hablado harto en la casa de oración de eso. Pero a mí me quedaba como esto de que qué pasa con la generación de mayores, ¿no? Y el otro día estaba leyendo Lucas cuando habla de Elizabeth y de Zacarías y es impresionante. Elizabeth era estéril y yo creo que simplemente era una representación de la condición de la nación porque habían pasado 400 años de silencio antes de que nazca Juan el Bautista y es necesario a veces que nosotros experimentemos hambre y sed de Dios porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. O sea, si no experimentamos hambre y deseo por Jesús, no va a haber una gran manifestación de Él. Y saben, la palabra dice que ellos eran de edad avanzada y la NTV dice que ya eran mayorcitos, mayorcitos. Y Dios les da un hijo. Y saben, yo creo que ahí es como la perseverancia y la fidelidad de una generación la que va a dar a luz a un Juan el Bautista que va a ver a Jesús volver con sus ojos. Así que sí vamos a orar porque Dios tiene mucho propósito con la generación de los adultos mayores también. Así que si quieren ser parte de ese horario también pueden ser parte. Y el último anuncio. Vamos a, en lo que va del año, hacer 2 actividades más de recaudación de fondos para la Casa de Oración y vamos a hacer una venta de garaje el 11 de noviembre. Así que si todavía tienen cosas de la anterior venta que quieran traer, tráiganlas, ¿ya? Cualquier cosa que sirva para la casa, puede ser ropa que esté en buen estado, no saben cómo nos sirve porque primero hacemos una venta acá y luego hacemos otra venta en Chasquipampa. Y en Chasquipampa nos bendice a nosotros y bendice a las familias hartísimo. Yo he sido testigo de esas ventas de garaje y no se imaginan cuánto. Así que básicamente era eso. Cualquier cosa nos avisan, por favor. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Bienvenidos, bienvenidas. Nos alegra mucho verlos en esta noche. Cada persona que Dios trae a la casa, de verdad para nosotros sí es un gozo. Es de mucho ánimo, de mucho aliento. Ver lo que Dios está haciendo, ver lo que Dios está despertando, ver cómo Dios está convocando, cómo Dios está asociando. Como Carito decía, y prácticamente ya hizo la introducción de mi enseñanza hoy, cómo Dios está trabajando en medio de las generaciones y cómo dentro de eso tú y yo somos un eslabón. Tú y yo tenemos un lugar, tenemos un llamado. Dios nos invita a que seamos parte de lo que Él está haciendo y eso es realmente un privilegio, es una honra, ¿no? Realmente cuán honrados somos por Dios, ¿no? Y qué hermoso ver corazones que abrazan en una respuesta hacia Dios que Él merece, porque Él es digno. Como cantábamos, muy bello el tiempo de alabanza, Rafaelito, muchas gracias. Y de verdad a todos les agradecemos por acompañarnos esta noche. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, Dios. ¿Qué se trata de ti? Esta noche, ¿qué se trata de ti? Señor, todo lo que hacemos aquí, oramos porque siempre, Señor, esté alineado, sea de tu agrado, esté aprobado por ti, Señor, a ti te agrade. Y también sea de bendición para todos los que estamos aquí, Señor, los que tú nos has traído. Gracias, Señor, gracias por esta casa, gracias por este lugar, gracias por cada vida. Y gracias por todo lo que nos manifiesta, Señor, en nuestro caminar. Eres tan bueno. Te bendecimos en esta noche, Señor. Y oro, Señor, por una gracia tuya especial, Señor, para que podamos meditar juntos tu palabra, para que podamos escuchar tu voz, para que se pueda afirmar todo aquello que estás hablando a cada corazón, a cada uno de nosotros. Simplemente yo voy a compartir un poquito en voz alta lo que me estás hablando a mí. Pero yo sé que estás hablando a cada corazón, a cada vida que está aquí, porque cada vida aquí tiene anhelo por ti. Tenemos anhelo por ti. Y eso es algo que amamos, que abrazamos y por eso caminamos juntos en ese llamamiento y en ese anhelo de tu gloria. Se trata de ti, Señor. Así que te entregamos este tiempo, Dios. Ayúdanos en tu gracia.
Yo te pido, Señor, que afirmes, afiances todo aquello que quieres hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Amén. 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 Bueno, yo estaba meditando igual justamente sobre qué puedo compartir en esta reunión mensual. Y en realidad no es que buscamos, no tengo nada de qué puedo hablar, a ver, denme ideas. En realidad no es así, sino que queremos caminar prestando atención. Queremos caminar con oídos atentos. Y sabemos que eso es algo que es una práctica, en que se va creciendo, se va aprendiendo, se va desarrollando. No es algo que uno ya lo tiene, sino es algo que Dios nos lleva, ¿no? a crecer, pero parte, claro, de que uno tiene el anhelo, ¿no? De que uno quiere vivir atento, prestando atención al Señor. Y bueno, todos andamos en ese caminar, ¿no? Y a mí me encanta cómo cuando el Señor me va hablando cosas, especialmente, ¿no? Cuando tenemos la bendición en la escuela de ir preparando enseñanzas, de ir preparando sesiones, clases. Pero algo que a mí me fascina es cuando el Señor me pone a hablar con personas que vienen a la casa, ¿no? Y estamos en la cocina, estamos en algún ambiente y de repente viene la charla informal, ¿no? Y a través de esa charla yo veo cómo el Señor me va dando piezas, me va confirmando cosas que Él me está resaltando y que me fascina oír de la boca de otras personas. Lo mismo que el Señor ha estado resonando en mi corazón. Entonces un poquito esta noche traigo algo que es como que el Señor todas esas 2 semanas me ha estado afianzando, ¿no? A través de la bendición de hermanos y amigos que vienen. Y es algo que el Señor ha estado resonando muy fuerte. Y como ya se habrán dado cuenta, creo que un énfasis que Dios nos está dando aquí en la casa de oración, anticipando en este tiempo, son las generaciones. Algo notoriamente que Dios está, pero resaltando, levantando y enfatizando, poniendo negrillas y subrayando, son las generaciones, ¿no? Entonces, algo que Dios ponía en mi corazón era que meditemos la importancia de que seamos una generación preparada, y preparemos generaciones. Preparemos generaciones, ¿no? O sea, el Señor me ponía algo tan fuerte en ese sentido, darlo todo, derramarnos, darlo todo, como decía Carito, hay un eslabón, ¿no? Una generación ha recibido, hemos sido bendecidos por la anterior generación y ahora nosotros le estamos legando a la siguiente generación, ¿no? Y así hay un eslabón, hay una cadena hasta que llegue aquella generación que va a estar tan preparada, tan apasionada, que va a clamar, ven Señor Jesús, ven, con el Espíritu, ¿no? Y va a ser el cumplimiento simplemente de los propósitos, de los designios de Dios para su gloria. Entonces estamos en eso, somos parte de esto. Y algo que nos encanta es cultivar ese llamado aquí en la casa, ¿no? Y cada persona desde el lugar donde está, desde el corazón que tiene, a través de la oración, a través de la alabanza, ya sea personal o corporativa, y a través igual de las actividades que Dios nos permite estar, el Señor nos permite influenciar generaciones, sembrar, quiero decir, en generaciones. El Señor nos permite ser ese instrumento. Así que básicamente de eso quería compartir un poco esta noche, y simplemente quiero recordarles lo que en alguna reunión mensual anterior hemos mencionado acerca de lo que significa el término Shema. No sé si han escuchado lo que significa Shema, pero en el libro de Deuteronomio, y justamente hemos estudiado el Pentateuco y nos ha dejado mucha riqueza que aún seguimos asimilando, y sabemos que Shema significa oír y obedecer, prestar atención. En el griego Shema, en su raíz primaria, es oír inteligentemente, o sea, prestar atención con implicación de obediencia, ¿no? Y otros aspectos del término en la concordancia Strong, de los términos hebreos, en su raíz es no solamente prestar atención, sino también proclamar, publicar, resonar, ser testigo. O sea, uno primero se llena del mensaje y luego uno replica el mensaje. Y esa es la idea de lo que les comentaba, ¿no? Ser una generación preparada y luego transmitir, preparar generaciones. Entonces, es tan hermoso ver en las Escrituras ejemplos de vidas que han abrazado esto y que lo han abrazado de principio a fin y que lo han dado todo.
Y bueno, el Señor me ponía dos personas de las que vamos a hablar esta noche, pero algo importante, quiero comenzar comentándoles cómo termina el Pentateuco, con el último quinto, bueno, con la quinta parte, porque es un solo libro en realidad de Moisés, pero con la quinta parte que es Deuteronomio. En realidad este título de Deuteronomio lo pusieron los que tradujeron la Biblia al griego, en la versión Septuaginta. Y el término Deuteronomio significa segunda ley. Pero en realidad no es que Dios les estaba dando una segunda ley, sino que estaba repitiéndoles la ley que ya les había dado en Números, en Levítico, pero lo estaba repitiendo a la nueva generación. Porque una generación murió en el desierto, ¿no es cierto? Una generación quedó en el desierto y eso se ve en Números. Pero en Deuteronomio, ahora Moisés está a punto de morir y les está dejando este legado a la nueva generación, a la que va a cruzar y va a tomar la tierra de Canaán. Entonces es tan interesante ver este cuadro de cómo Dios obra a través de las generaciones, cómo hay siempre dejar un legado a las generaciones. Y aquí todo el libro de Deuteronomio se trata básicamente de esto, del legado que se le está dejando a la nueva generación que tiene que tomar la tierra, ¿no?, prometida. Entonces, si tú ves el libro de Deuteronomio, básicamente nos va a hablar de 3 grandes discursos de Moisés, 3 grandes exposiciones de Moisés, en las que básicamente les va a recordar la ley, va a renovar la solemnidad del pacto que hicieron con Dios en el monte Sinaí y les va a dar también palabras de exhortación y advertencias. Ahora, hay un teólogo que dice, podemos resumir todo el libro de Deuteronomio en 3 palabras. Él decía, recuerda, obedece y presta atención. En eso puedes resumir todo el libro de Deuteronomio. Recuerda, no te olvides, obedece lo que el Señor te manda y presta atención, no te descuides, ¿no? Entonces es bien interesante cómo ese es en sí la síntesis del mensaje que se le da a esta nueva generación. Y este varón, Moisés, es un varón impresionante, pero cuando yo meditaba sobre esto, venía a mi pensamiento que 3 cosas interesantes. Primero, que Dios siempre nos habla. Dios siempre está hablando, siempre está manifestando algo. Él nos llama y es lo que les decíamos al comienzo. Él nos ha dado la honra de que Él nos hace parte de sus propósitos. Pero Dios nos habla, el corazón de Dios siempre está manifestando, siempre está hablando. Obviamente también tiene sus tiempos de silencio, ¿no? Callará de amor, pero nos habla. Ahora luego el Señor nos recuerda lo que nos habló. Nos recuerda lo que nos habló. Él es paciente porque Él sabe que es un progreso el caminar del justo, como dice Proverbios, ¿no? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta la plenitud del mediodía. Y Él nos hace recuerdo lo que nos habló, pero lo que Él quiere es sellar en nuestros corazones sus palabras, su verdad. Y entonces el Señor nos recuerda una y otra vez, nos recuerda. Pero algo también interesante que vemos aquí, Dios nos habla claro. Dios nos habla claro, Dios nos prepara, Dios nos advierte. De hecho, del capítulo 27 en adelante, hasta el 30, es una profecía impresionante que Moisés le da al pueblo de todas las cosas que luego ellos vivieron. Les habla de la nación que va a venir y que los va a llevar cautivos, les habla de que les va a hablar en otra lengua, en otro idioma, les habla cómo van a ser ellos sometidos por esta nación, les habla de que van a ser esparcidos, les habla de que van a ser llevados cautivos. Obviamente les habla en términos de si ustedes no obedecen, si ustedes incumplen el pacto. Entonces, y les da una profecía impresionante que se cumplió al pie de la letra. Entonces el Señor habla claro, Él advierte. Él nos prepara y nos dice las cosas claras, cómo van a ser. Y en el Nuevo Testamento, creo yo, hay un pasaje que creo que puede resumir toda esta idea. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Creo que es este prestar atención continuo, algo que necesitamos abrazar y desarrollar. Ahora,
yo veía en todo esto, porque al estudiar el Pentateuco me daba cuenta cómo era Dios con el pueblo, cómo era Dios en el cumplimiento de sus propósitos con aquellos a quienes había llamado, a quienes había involucrado en sus propósitos. Y en realidad Dios era sabio en trabajar y preparar al pueblo para llevarlo donde Dios quería llevarlo. Él era sabio, pero también Él era fiel en acompañarlos. Y es lo que hace Dios con nosotros. Y en todo este proceso que nace de Dios y que Dios lo lleva hacia su culminación, Él siempre acompaña. Y en esto Dios levanta vidas, levanta personas, levanta instrumentos preciosos que acompañan y que Dios utiliza como instrumentos para bendecir generaciones. Y yo veía esto en dos personas impresionantes de las Escrituras. Una, Moisés, por supuesto, pero en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento yo veía al apóstol Pablo. Y la verdad me conmovía al ver la vida de estos dos hombres, siervos, Moisés y el apóstol Pablo. Ahora quiero mostrarles este cuadrito, a ver, no sé quiénes van a alcanzar a ver. A ver, yo sé que la Vania lo va a reconocer porque es su cuadro. A ver, ¿quién creen que es? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién creen que es? Ok, la Katia dice Moisés, a ver. Allá dicen Pablo, muy bien. En realidad han acertado, pero oficialmente es Moisés. Perdón, Pablo. Este es un original Vania Vargas, por si acaso. Y a mí me fascinó este cuadro. La primera vez que lo vi, yo me lo compré, y me fascinó este cuadro. No sé qué les habla a ustedes, ¿no? Simplemente la imagen del cuadro, se los muestro una vez más. Pero a mí me fascinó cuando vi este cuadro. Y claro, es el apóstol Pablo, pero la verdad que también podría ser Moisés, ¿no? Honestamente podría ser ambos. Entonces yo me quedé impresionado porque son dos personajes que realmente yo amo mucho. Son dos personajes que me impresionan sus vidas. Y justamente al pensar en esto de que Dios levanta personas, Dios levanta instrumentos, aquellos que lo dan todo, se derraman para dejar un legado para la siguiente generación. Y eso han sido Pablo y eso han sido Moisés, ¿no? Entonces, ellos lo han entregado todo. Y algo impresionante, no es solo lo que han dejado como un legado escrito de lo que han dicho, sino sus propias vidas, el testimonio de sus propias vidas. Ahora, vamos a ver rápidamente que Moisés dejó un legado, la base de todo el Antiguo Testamento. El Pentateuco es la base de todo el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, que nos va a dejar tan ampliamente, ¿no?, todo el entendimiento del Evangelio y de la obra de Cristo, además de exhortaciones y advertencias para todos los creyentes, incluidos nosotros, ¿no?, los que estamos viviendo este presente siglo, el tiempo de los gentiles. Entonces han sido instrumentos preciosos, pero han sido eslabones claves en toda la obra de la redención, que es la que Dios está llevando, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, es hermoso cuando tú entiendes el contexto de que te hablan las Escrituras y que Dios es el que está haciendo algo. Y en ese hacer algo, Dios nos involucra y levanta personas que son instrumentos para preparar. Por eso yo veía tan claro y tan fuerte que Dios es un Dios que llama y es un Dios que prepara y es un Dios que envía. Pero al final el fruto de todo esto tiene que ser que nos derramemos para su gloria. Yo creo que si algo han entendido y han abrazado en su vida, tanto Moisés como Pablo, es que se trataba de la gloria de Dios. Se trataba de la gloria de Dios y no había nada más, no había otra cosa. Yo creo que encendía y movía e impulsaba sus corazones, la gloria de Dios. Aún ambos en sus circunstancias y épocas diferentes, pero era por la gloria de Dios. Entonces, rápidamente ahora vamos a hacer una cosa, yo les invito. Vamos a hacer una hoja mental y vamos a dividir en dos. En una columna vamos a ver algunas características de Moisés y en la otra vamos a ver de Pablo. Y vamos a ver cómo hay tanta similitud en la manera en que Dios obró en ellos y a través de ellos. Vamos a comenzar con Moisés. Bueno, todos conocemos la historia dramática de Moisés, no hemos visto la película, todos conocemos su historia, desde su nacimiento, cómo Dios lo llama,
Pero cuando Dios llama a Moisés en Éxodo 3, vamos a ver al final del capítulo 2, dice, después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Qué impresionante lo que decía Carito, ¿no? Hay un clamor, por ejemplo, ahora de los niños. Hay un clamor que sube delante de Dios y que Dios está escuchando. Hay un clamor y ese clamor no queda en el aire, Dios lo escucha y Dios responde. Entonces Dios dice, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y en el siguiente capítulo, en el Éxodo 3, comienza diciendo que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en Madián, ¿no? Y ahí fue que Dios lo llevó al monte Oreb y ahí fue que se encontró con el ángel de Jehová, dice, con la zarza ardiente. Ese fue el llamado de Moisés. Ahora, recordemos algo. Antes de este momento, cuando Dios está respondiendo por el clamor y está llamando a un Moisés, antes de esto, ¿cuánto tiempo pasó para que Moisés sea preparado? Lo interesante es que no lo dice el Antiguo Testamento, no lo dice Deuteronomio, no lo dice Éxodo. Esto lo dice Hechos 7:30. Y en Hechos 7:30 dice, da el detalle, ¿no? Lucas está dando el detalle en que Dios preparó a Moisés en el desierto. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y luego, ahora vamos a ver algo. Este Moisés que Dios está llamando, 40 años creció en medio de la cultura de Egipto. Creció en medio de la casa del faraón, con toda la gloria más impresionante que te puedas imaginar de esa época de los hombres. Moisés creció en medio de eso y estaba con toda esa gloria de los hombres, pero así no le servía al Señor. Así no le servía al Señor. Entonces, ¿qué hace Dios con Moisés? Y vamos a ver el paralelismo con Pablo. Es impresionante. Bueno, vamos a ver que después, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Él mata a un soldado, luego huye y 40 años Dios se toma para trabajar a Moisés, lo prepara antes de llamarlo. Ahora, después de haberlo preparado, ahora sí vamos a ir a Éxodo 3:11. Y en Éxodo 3:11 ya empieza un diálogo. Este diálogo es hermoso. Quiero que veas este cuadro del diálogo entre Moisés y Dios. En el 3:11 dice Moisés, pero ¿quién soy yo? ¿No? Cuando el Señor le dice, tú vas a ir y tú vas a ir en mi nombre y tú vas a ir a liberar al pueblo, y escuché su clamor. Pero Señor, ¿quién soy yo? O sea, después del trato de 40 años de Dios con Moisés, el corazón de este hombre estaba preparado. Y pudo declarar, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y frente a esta declaración, más adelante en el 4:10 dice Moisés, pero Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Soy tardo en el habla, soy torpe de la lengua. Entonces Moisés estaba reconociendo delante de Dios toda su incapacidad. Estaba reconociendo realmente su condición delante de Dios. Aunque ante los ojos de Moisés, él no estaba preparado, él no era calificado, pero ante los ojos de Dios ya estaba preparado. Ya podía salir del horno, este pan, ¿no? Entonces, ahora sigue el diálogo, ¿no? Y lo interesante que Dios le responde, en la primera instancia, cuando él dice, ¿quién soy yo? Dice Moisés, Dios le dice, yo soy el que soy. Moisés dice, ¿quién soy yo? Pero Dios replica un ratito, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En la segunda vez cuando Moisés le replica, pero Señor, yo no sé hablar, yo no sé hablar. En Éxodo 4:11 Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al que ve? ¿Y quién hizo al ciego? Dice Dios. Y yo subrayo ciego porque luego vamos a hablar en la otra columna de Pablo. Ahí está el ciego. ¿No soy yo, dice Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar, le dice Dios a Moisés. Ahora, ¿se dan cuenta? Vean este diálogo, es impresionante. Aquí está el tartamudo, que es Moisés, y en este diálogo vemos al ¿quién soy yo?
frente al yo soy el que soy. Y ese era el encuentro perfecto, ese era el encuentro que se necesitaba en la ecuación para que esto funcione. El quién soy yo frente al yo soy el que soy. El quién soy yo podía dar lugar a que se manifieste con brazo extendido, con mano poderosa, el yo soy, para liberar al pueblo y empezar toda esta historia de grandes proezas y prodigios. Entonces, aquí vemos algo hermoso con Moisés en su llamado. Ahora, en Éxodo 3:15, cuando le dice, les dirás que yo soy Jehová, este término Jehová en realidad representa el nombre, bueno, Yahweh, pero en realidad su pronunciación correcta es Jehová. Jehová es la manera correcta de leer esto, y eso lo explican los judíos mesiánicos, pero esto está con el verbo hayá, que significa ser. O sea, Dios lo es todo. Dios lo es todo y todo es por quien es Dios. Y en consecuencia, todo es para Dios, o sea, para su gloria. La ecuación solo funciona así. Entonces Dios encontró un canal en un Moisés, cuando Moisés ya podía declarar, pero ¿quién soy yo? Yo no sé hablar. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Ahora, más adelante, si siguen viendo el cuadro del diálogo, ya luego Dios se enoja con Moisés. ¿Por qué? O sea, cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo? Yo no sé hablar. Dios no se enojó con Moisés. Simplemente le dijo, yo hablaré, ¿no? Y tú dirás que el yo soy me envía. Pero luego Moisés le dijo, pero Señor, envía a otro. Ahí Moisés no estaba reconociendo quién era Dios. Y por eso Dios se enojó con Moisés. Y le dijo, bueno, Aarón va a ir contigo y él va a hablar, ¿ok? Pero ese es el punto de llamado de Moisés. Ahora vamos a Pablo, ¿ok? Vamos al llamamiento, a la otra columna, vamos al llamamiento de Pablo. Todos también conocemos la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Y desde el momento de su caída del caballo, en Hechos 9:3, ¿no? Cuando él estaba yendo por el camino de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, antes de su caída, y él mismo lo va a decir en Filipenses 3, el apóstol Pablo, él era alguien que podía confiar en la carne. Pablo va a declarar que él era alguien que podía confiar en sus capacidades, en sus aptitudes. Y va a decir en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas eran las credenciales de Saulo. En sus términos, él era alguien en que se podía confiar en la carne, pero en los términos de Dios, no. Saulo no podía ser un instrumento. A través de este Saulo, Dios no podía canalizar sus propósitos. Entonces, Dios lo tenía que hacer caer de su caballo. Dios lo tenía que hacer caer. ¿Y cómo se levantó? Ciego. Se levantó ciego. Ahora, este hombre más adelante va a declarar por la obra de la gracia de Dios, ya cuando después, igual que con Moisés, Dios hace una obra en Pablo, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Va a decir el mismo Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Entonces ese era el corazón que Dios quería y necesitaba. En 2 Corintios 12:5 dice, de tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades me gloriaré. Porque él está hablando de que a través del reconocimiento de mi condición, de mis debilidades o de mis limitaciones, entonces doy lugar para que Dios pueda ser Dios, para que Él sea el yo soy. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí Dios lo dice claro. Su poder fluye a través del canal donde reconocemos nuestra debilidad. Ahora, en Hechos 9:8 dice, Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía, estaba ciego. ¿Se acuerdan que Moisés es el tartamudo? Ahora Saulo es el ciego, ¿no? No ve. Dice, llevándole por la mano lo metieron en Damasco. Y ahora vamos a ver a este ciego.
Y Dios le va a decir a Ananías algo impresionante. Ananías era un discípulo que Dios lo envió para que ore por por Saulo, para que reciba la vista, ¿no? Para que pueda ver. Ananías. Y Dios le dice a Ananías en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este. Y para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué amplio el margen del llamamiento de Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa era la marca de llamado de Pablo. Cuánto le era necesario padecer por la causa de la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos a un Moisés tartamudo y aquí vemos a un Saulo ciego. Ese era el momento en que Dios decía, ok, ahora sí, ahora sí. Entonces Pablo tuvo también, así como Moisés tuvo 40 años en el desierto, Saulo también tuvo su tiempo antes de empezar a ser un instrumento. Ahora, en Gálatas 1, y es interesante porque en los evangelios no se relata esto, sino en Gálatas Pablo mismo lo va a decir. Y Pablo dice en Gálatas 1:11, os hago saber, hermanos, ¿no?, que el evangelio que yo anuncio no es por hombres, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Y más adelante me voy a saltar al verso 15, dice, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Me apartó, me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo dé a conocer, yo lo predique a los gentiles. Ahora, ahí explica Pablo algo interesante. No subí a Jerusalén a los apóstoles, primero me fui a Arabia. Pablo se apartó, Pablo dejó todo, cayó de su caballo, estuvo ciego, pues recobró la vista y se fue a Arabia, ¿no? Se apartó a un retiro. Honestamente, no dice aquí cuánto tiempo estuvo en Arabia, ¿no? Hay documentos que sí nos pueden dar pautas, pero no fue poco tiempo, él se apartó. Luego regresó a Damasco, a su ciudad natal. Y cuando regresó a Damasco, recuerden que ya un buen tiempo estuvo en Arabia. Regresó y 3 años todavía pasaron en Damasco antes que Pablo inicie su ministerio. O sea, Dios necesitaba tiempo. Dios necesitaba tiempo para preparar este otro instrumento en el Nuevo Testamento. Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo. Ahora, en tu vida hoy Dios está trabajando. En tu vida hoy Dios está preparándonos. Y Dios se toma su tiempo. Y siempre, nunca dejemos de entender esta perspectiva. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe cuánto tiempo necesita Él. Él nos tiene que decir, ok, aprobado. No nosotros. No nosotros. Entonces Dios se toma su tiempo. Y ahí recién, dice Pablo, subió a ver a Jerusalén, a ver a Pedro y a todos los discípulos. Y bueno, ahí recién empezó a predicar Pablo. O sea que ven la similitud de ambos casos, ¿no? Dios los tenía que bajar de su gloria, Dios tenía que tomarse su tiempo para trabajarlos, despojarlos de toda gloria humana. Algo que me encanta recordar siempre es lo que nuestro querido amigo Víctor Arteaga siempre nos hablaba de Moisés. ¿Por qué cuando Moisés está frente a la zarza, el Señor le dice, quítate los calzados, quítate los calzados? Y Víctor nos enseñaba que el calzado era manufactura humana. El calzado era manufactura humana, era hechura de los hombres. Quítate, despójate de la manera de los hombres, despójate de la gloria de los hombres, despójate del esfuerzo humano. Tiene que ser en mis términos, descalzo, en tu debilidad, ¿no? Entonces es hermoso ver esto como una y otra vez, esta misma imagen se repite. Lo mismo con Saulo, con todo ese hemos mencionado todas sus credenciales, así no era. Tenía que caer del caballo, tenía que estar ciego, tenía que apartarse a Arabia, tenía que esperar 3 años y recién subió a Jerusalén. Entonces, esa es la manera de Dios. Ahora miren cómo termina este relato de Pablo en Gálatas. Entonces, dice, cuando ya yo empecé a predicar y todos los hermanos me vieron, claro, al principio muchos se asustaron, ¿no?, cuando lo vieron a Pablo, el perseguidor. Pero luego se dieron cuenta, este está predicando el evangelio. ¡Qué impresionante! Y termina diciendo aquí en Gálatas, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba
y glorificaban a Dios en mí. Esta manera de Dios era lo que le trajo gloria a Dios. Y solo la manera de Dios es lo único que le va a dar gloria a Dios. No hay otra manera. Entonces, vamos a ver algo hermoso aquí. Dios busca, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios busca, Dios llama, Dios prepara y Dios envía, pero todo tiene que ser en sus términos. Entonces, Él establece su voluntad y lo hace para su gloria. Y es lo que vemos en la vida de estos dos preciosos varones. Ahora, Isaías 46, 9 al 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. Y nuevamente Dios dice, porque yo soy. Pone su firma. Yo soy Dios. No hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y anuncio lo por venir desde el principio. Desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y miren, haré todo lo que quiero. Ahora, ¿sabes? Dios va a hacer sus propósitos. Sí o sí. No hay nada ni nadie que pueda detener el avance de los propósitos de Dios. Nada ni nadie. Dios siempre va a avanzar en sus propósitos. Nadie puede detener los designios de Dios, pero ¿sabes qué? Dios nos llama y nos prepara para que podamos ser parte de esto que Dios está haciendo, del cumplimiento de esos propósitos. Sin embargo, o podemos estar alineados e ir con Dios, o realmente podemos ir por nuestra cuenta, estar desalineados. En la primera forma vamos a dar gloria a Dios, en la segunda no. Solo glorifica a Dios lo que está alineado a Dios. Entonces es en sus términos. Cuando yo veo a Moisés, cuando yo veo a Pablo, esto me resalta. Tiene que ser en sus términos. Ambos, el tartamudo y el ciego, Moisés y Pablo, fueron llamados y fueron preparados. Ahora vean algo hermoso que hizo Dios. Y por si acaso, al mencionar el término tartamudo o ciego, lo hago con mucho respeto. Simplemente quiero dar énfasis a la condición del hombre en su humanidad, a través de la cual Dios encuentra un canal para glorificarse. A través del tartamudo, Dios habló palabras tan impresionantes que permanecen por las edades. El Pentateuco es la base de todo el resto de las Escrituras. En el Pentateuco empieza toda la línea de la obra de la redención, que continúa en los profetas, continúa en los evangelios, continúa en las epístolas de Pablo y se consuma en Apocalipsis. Dios habló a través del tartamudo y a través del ciego, Pablo, Dios trajo tanta luz y revelación que esa luz y revelación abre los ojos de generaciones. Abre los ojos de generaciones. Qué legado más hermoso e impresionante Dios nos ha dejado. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con un Moisés tartamudo y con un Pablo ciego. ¿Se dan cuenta? Dios necesita el camino que Él quiere, no el nuestro. Y el fruto va a ser siempre para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que yo te animo que en ninguna manera contiendas con el Señor para querer imponer tu manera. En ninguna manera tú quieras ir un paso adelante del Señor, en ninguna manera, con ninguna buena intención. Tenemos que rendirlo todo. Necesitamos ese desierto de 40 años. Necesitamos caernos del caballo. Necesitamos el apartarnos a Arabia. Necesitamos esperar los 3 años. Son tiempos que muchas veces no nos gusta vivir en nuestra vida, pero los necesitamos. Dios necesita tomarse el tiempo para afinarnos, para prepararnos. Los músicos saben muy bien que una cuerda no afinada arruina toda la melodía. Una sola cuerda de las 6 arruina toda la melodía. Una sola cuerda es terrible, un músico lo sabe. Necesitas afinar, tensar la cuerda. Entonces, toma tiempo afinar una guitarra bien. Toma tiempo. Cuando las 6 cuerdas están afinadas, hay armonía, hay melodía,
es música para los oídos, es un deleite. Nuestra vida tiene que ser también un deleite para Dios. ¿No? Como dice esa hermosa canción de Marcos Brunet que a mí me fascina, Rey, que mi vida sea para ti, ¿no? La melodía que te gusta oír, como el perfume que te gusta sentir. Necesitamos ser eso para Dios, pero hay que dejar que Él nos afine, que Él se tome su tiempo. Ahora, todo fue para la gloria de Dios, todo fue para la gloria. Ahora, quiero hablarte de algo interesante. ¿Por qué es importante resaltar esto de la gloria de Dios? ¿Por qué es importante que un instrumento sea preparado y aprobado para realmente alcanzar este fruto, este sello? La gloria de Dios, porque si no, fracasó, no valió la pena. Y quiero mencionarte un libro que te animo a leer que se llama Los lugares altos, de Carlos Fusham. Es un libro que habla del paganismo infiltrado en la iglesia. Y este es un libro muy valiente, que le tomó, dice el autor, me tomó años animarme a publicarlo, porque tuve miedo de las repercusiones. Yo sabía que si publico este libro, va a crear polémica, va a levantar polvo. Pero sabes, este hombre muy valiente, en este hermoso libro explica lo siguiente. En el primer capítulo, que se titula Nimrod, el fundador de Babilonia, menciona lo siguiente. Génesis 18 dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, pero la traducción más adecuada, correcta, no es el primer poderoso, sino el prepotente. El primer prepotente sobre la tierra. Ahora mira, te voy a leer un poco lo que él escribe. Dice, 13º por la línea de Cam viene Nimrod. Él aparece como el primer prepotente sobre la tierra, principal constructor de la torre de Babel. Y de Babilonia, la ciudad original, ¿no? Junto con otras ciudades que levantó, como Erech, Akkad, Calné. Ahora, con todo esto, él estableció Mesopotamia. Ahora, presta atención a esto. Posteriormente, dice, este Nimrod fue fortalecido por una misteriosa fuerza, que ya nos imaginamos de quién viene, edificó otras ciudades y junto a todas ellas originaron la forma de gobierno humano. Ahí está la raíz de la forma de gobierno humano, con todos sus matices que aún vemos hasta hoy en día en nuestras naciones. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esta esfera cósmica en la cual nosotros nacemos, esta cultura del mundo, ¿no? Del mundo caído, del mundo apartado de Dios, anti Dios, en donde crecemos, dice, está energizada por un poder invisible que ha estado operando desde entonces y se pone de manifiesto en su sistema religioso y en su sistema de poderío imperial, o sea, lo político, y su sistema de poder económico. ¿Te das cuenta? Son los 3 ámbitos que están gobernando también las naciones hoy. Son los ámbitos de influencia que vemos aún con nuestros propios ojos. Generación tras generación nacen y crecen bajo esa influencia diabólica. Entonces, dice, no es otro, este que impulsa esto, no es otro que el príncipe de la potestad del aire, el que ha cegado, dice, el entendimiento, para que no vean, para que no les resplandezca la luz. Él está impulsando todo esto. Ahora, vamos a ver esto, también conocido como el príncipe del mundo, ¿no? Hasta que Jesús tome el libro y desate los sellos, ahí le va a quitar a Satanás esto, pero hasta entonces Satanás es el príncipe de este mundo, y dice, ha logrado imponer un orden religioso, seguido por una fuerza y violencia, y finalmente por una organización de competencia y economía de lucro, que rige desde la antigüedad y arrastra a la raza humana, ¿no? Y eso es cierto, esto lo vemos. Ahora, ¿qué significa Nimrod? Mira, Nimrod viene del hebreo marad, que significa rebelarse, y del arameo gavarum, que significa el que se exalta a sí mismo. Entonces, esto simboliza, Nimrod significa el que se exalta a sí mismo. Y es interesante ver cuáles son las implicaciones que tiene todo esto. El esfuerzo humano
por implantar la independencia de la voluntad de Dios. Eso es básicamente lo que refleja, transmite y que además ha transmitido a toda la humanidad. Porque recordemos que cuando el Señor dice, voy a descender y los voy a confundir, ¿no ve?, con las lenguas, y los esparció por sobre la faz de la tierra. O sea que esta cultura anti Dios, esta cultura de poner al hombre en el centro, ¿no?, y en realidad querer glorificar al hombre y que el hombre alcance lo que Dios quería, pero a la manera del hombre, y no le dé la gloria a Dios. Eso es lo que Satanás promovió desde Nimrod, desde Babilonia. Y esta influencia se ha esparcido y sigue vigente en nuestros días. Y va a seguir, va a crecer aún hasta su punto cúspide con el anticristo y el nuevo orden mundial. O sea que esto empezó ahí y es un crecer hasta esa culminación, ¿no? Frontalmente levantarse en contra de Dios. Entonces estamos viviendo, ahora por eso yo les decía, cuando uno ve todas estas cosas, uno siente en su corazón, tenemos que anunciar, tenemos que ir, tenemos que despertar a las generaciones. Tenemos que ser un instrumento para abrir los ojos de las generaciones, para llevar luz a las generaciones, para ser una voz para las generaciones, porque ellas nacen en medio de esa cultura. Ese es su natural, ese es su normal, ese es lo que heredan, ¿no? En los colegios ya se enseña como por defecto el evolucionismo. Entonces, necesitamos ser una generación anti la cultura del sistema del mundo y llevar, ¿no?, al corazón del hombre a lo original, a lo verdadero, de lo que realmente se trata todo, de la gloria de Dios. Porque la intención de Satanás es que Dios no reciba gloria. Bueno, ahora, para no extenderme, voy a saltar esta otra parte de toda la influencia religiosa, que bueno, ustedes lo pueden leer en el texto, si gustan yo se los paso, que habla de toda la influencia de todas las festividades y de la imagen de la madre y del hijo, ¿no?, que todas las culturas y naciones han heredado. La imagen de una madre y de un hijo viene desde Babilonia. Eso viene desde Babilonia, desde Nimrod, su esposa, que luego fue su madre porque él reencarnó. O sea, es terrible todo ese relato que simplemente ha querido imitar la manera de Dios para traer la redención. Ha querido imitar el original, lo ha pervertido, ha cambiado el sentido original y eso es lo que ha transmitido a toda la raza humana. Y por eso tienes la imagen de una mamá y de un hijo en todas las culturas. Y el catolicismo es quien un poquito más, digamos, lo ha popularizado, ¿no? La Virgen María y el niño Jesús. Es terrible, es diabólico. Entonces, esta cultura diabólica que nace de Satanás, ahora se expande en todas las culturas. Ahora miren Isaías 14. ¿Y por qué Satanás aborrece la gloria de Dios? Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Miren lo que decía Satanás. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, porque Satanás quiso poner su trono al lado de Dios y fue echado. Sin embargo, ahora que hay un tremendo sin embargo, leamos Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo a nosotros nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vean lo que dice el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo impresionante que es este pasaje, esta declaración? ¿En quiénes? En nosotros, seres frágiles, seres quebrantados, vasijas de barro, aquellos débiles, limitados, caídos y perdidos. En nosotros Dios quiso manifestar las grandezas de las riquezas de su gracia y de su gloria. Y es un testimonio que queda para la eternidad, por las edades.
Y por eso Satanás aborrece la gloria de Dios, la que él quiso tomar y fue desechado, pero Dios nos las concedió a nosotros por su bondad, por su gracia. Y por eso que Satanás nos aborrece, porque él sabe que nosotros somos esos vasos de barro en los cuales Dios quiere manifestar su gloria. Por eso necesitaba un Moisés tartamudo, ¿se dan cuenta? Por eso necesitaba un Saulo ciego caído del caballo. Entonces, 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y presten atención a esta declaración, porque nos habla de nuestros días. He aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y luego declara el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos ha concedido a nosotros? Por su bondad, por su gracia, a nosotros nos ha concedido aquello que Satanás quiso tomar por la fuerza. A nosotros nos ha concedido esta honra, que nos sentemos con Él en su trono, lo que Satanás quería. Entonces es impresionante. Ahora el Señor dice, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así también yo los voy a sentar conmigo en mi trono. El que tenga oídos, oiga. El que tenga el corazón, Shema, oíd, prestar atención y obedecer. Ahora, en este pasaje Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea. La séptima iglesia, es la séptima carta a la séptima iglesia, a la Odisea, la última. Y sabes, estudiando Apocalipsis, nos hemos dado cuenta del paralelismo que hay en las épocas que ha vivido la iglesia en las edades y en cada una de las características de las 7 iglesias. Y la iglesia actual, o sea, la época actual que estamos viviendo, es semejante a la iglesia de la Odisea. Es semejante con las características de la iglesia de la Odisea. ¿Y cuáles serán esas características? En este pasaje Dios le está diciendo, tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, del envanecimiento del corazón de esta iglesia. Yo puedo, yo tengo, yo soy. ¿Se dan cuenta? Es lo opuesto al quién soy yo de Moisés. Y luego le dice, tú no sabes que más bien tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se dan cuenta? Ahora Dios le está hablando a la iglesia y en realidad Dios le está hablando a las generaciones. Somos la generación presente que debemos entender que podemos caer en todo aquello a lo que fue exhortada la iglesia de la Odisea. Y por eso el Señor le dice, reconoce tu condición, reconoce tu necesidad, reconoce que para que tú puedas ser un canal para mí, tú necesitas reconocer en realidad tu no poder, tu no ser. Entonces darás lugar al que es, al yo soy. Estamos viviendo esos tiempos. La iglesia hoy en día se puede asemejar a la Odisea. Y el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Es impresionante. Por eso Satanás nos aborrece a ti y a mí. Por eso Él nos quiere destruir. Porque a Dios le plació que a través de nosotros, frágiles, quebrantados como somos, Él pueda dar a conocer las abundantes riquezas de su gracia para su gloria. Es impresionante meditar en esto. ¿Qué es lo que se nos ha concedido? Es impresionante. Y Dios lo ha hecho por gracia. Y por eso Satanás nos aborrece. Ahora, ¿te das cuenta cómo a través de Nimrod y a través de todo ese legado e influencia de Babilonia, lo que Satanás ha querido hacer es todo, pero que Dios no sea glorificado? Que Dios no sea glorificado. Que el hombre haga todo lo que puede hacer, que el hombre logre todo lo que puede lograr, que el hombre alcance todo lo que puede alcanzar, pero que no le dé gloria a Dios. Esa ha sido la intención de Satanás desde Nimrod, el que se exalta a sí mismo.
¿Te das cuenta cómo esto se contrapone a la manera de Dios? Ahora, esto inmediatamente me llevó a la reflexión de lo que estamos este tiempo viendo en tiempo de comunidad y enseñanza, las bienaventuranzas. ¿Te has puesto a pensar en las bienaventuranzas de Mateo 5? Y las bienaventuranzas de Mateo 5 nos hablan, bienaventurados, ¿no es cierto? El que es pobre de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los de puro corazón, los que son perseguidos. Ellos son bienaventurados en el reino. ¿Y cuál es la primera bienaventuranza? ¿Cuál es la puerta? El que reconoce su condición de pobreza espiritual delante de Dios. Es lo mismo que Dios le dice a la Odisea: tú eres pobre, tú eres ciego, tú estás desnudo, tú eres desventurado, compra de mí oro. Y esta primera bienaventuranza es la humildad. La humildad es la puerta. Si tú estudias todas las bienaventuranzas y te vas a dar cuenta, hay una progresión. En la Reina Valera hay un cuadro muy lindo que se llama El Templo de la Verdad y hace como unas escaleras. Y el primer peldaño es la primera bienaventuranza, la humildad. Esa es la puerta. A partir de ahí Dios empieza a edificar y empieza a desarrollar progresivamente nuestro caminar, hasta llevarnos a la última, sacrificio, derramarnos, ser perseguidos, ser aborrecidos y estar dispuestos a darlo todo. ¿Te dan cuenta? Ese es el llamado, esa es la manera de Dios, esa es la manera que le da gloria a Dios. No pensemos que hay otra. Ahora, este subir el peldaño, y con eso ya voy a ir terminando, este subir el peldaño es el llamado que tenemos. Es un llamado a subir. Algo que Víctor nos enseñaba también muy precioso. Y él hablaba del valle y él hablaba del monte. Y es como que todos estamos en el valle, ¿no? Todos comenzamos en el valle. Y en el valle es como que tenemos más comodidad, en el valle está todo, tenemos todo a la mano, estamos juntitos. Hay una comodidad en el valle, pero cuando Dios empieza a darte un llamado hacia algo más alto, entonces tú dejas el valle y empiezas a subir el monte. Y es lo mismo que vemos en este ir subiendo peldaños en las bienaventuranzas. Y el Señor nos habla del monte como una figura de su reino. El llamado no es quedarnos, el llamado es subir. Y eso nos va a costar todo. El Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte? ¿Quién va a ser tenido por digno de subir al monte? Y allí dice, ¿no? ¿Quién estará en su lugar santo? Manos limpias, corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas, no ha jurado con engaño, ama la verdad. Monte es reino. En Miqueas 4:1-2 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán naciones y dirán: vengan, subamos al monte de Jehová. A esto Dios está llevando todas las cosas, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas. Monte aquí es reino. Entonces el Señor nos ha hecho un llamamiento que implica subir al monte. Y eso implica tu llamado. Y tiene que ser a la manera de Dios, no tiene que ser a nuestra manera. Uno puede decidir quedarse en el valle, decía Víctor. Uno puede decidir quedarse en el valle. Pero el llamamiento de Dios siempre es a subir al monte. Y eso va a implicar pagar el precio. Pero estamos entendiendo de qué se trata esto. El precio va a tener un fruto. El precio tiene una dignidad que vale la pena, que lo vale todo. La gloria de Dios. La gloria de Dios y nada menos que la gloria de Dios. Ahora quiero terminar. Y de hecho esto me lleva a Daniel, ¿sabes? Porque si te das cuenta, en el sueño de Nabucodonosor, ¿no ve? De la estatua que solo Daniel le pudo interpretar. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas? Hay una roca que viene, dice, desde el cielo, que no fue cortada por mano de hombre. Y esa roca destruye la estatua. Destruye todo lo que el hombre quiso levantar y exaltarse a sí mismo. Todos los imperios de los hombres son desmenuzados, dice, por esta piedra.
Y esta piedrita que cae, luego se levanta un monte. Y es el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo cada elemento, cada pieza tiene su lugar y se conecta y se complementa y se confirma en las Escrituras? Dios nos está hablando de su reino. Ahora, quiero terminar. Ahora voy a volver a Moisés y a Pablo para terminar. Moisés declaró: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dijo el Señor. Y Moisés dijo: si tu presencia no va, no nos lleves. Si tú no vas por delante, no voy. Eso decía Moisés. Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, decía Moisés en su salmo, el Salmo 90. Pablo decía en 2 Corintios 12:15: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. No importa que amándolos más, yo sea amado menos. Ahora, en estas declaraciones quiero que veas el peso del corazón de estos siervos. Estaban listos, dispuestos para darse, para derramarse, para darlo todo para la siguiente generación y para las generaciones venideras que iban a venir. En 1 Corintios 15:10 dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es sobreabundante y está buscando un canal por donde fluir. Y tú y yo necesitamos ser ese canal para que Dios pueda manifestar su gloria. Las declaraciones de Moisés, Deuteronomio 34:7, quiero decir el final de la vida de Moisés. Era Moisés de 120 años cuando murió, y dice: sus ojos no se oscurecieron, ni perdió vigor a los 120 años. Moisés podía seguir. Moisés tenía fuerza, tenía todo. Él podía haber entrado a la tierra, él podía haber llevado a la generación. Pero Dios dijo: no, Moisés, te quedas aquí. Pero ¿cómo murió? Dice, de 120 años, lleno de vigor. Sus ojos no se oscurecieron. ¡Qué impresionante! Este hombre miraba a Dios. Este hombre estaba rodeado de la gloria de Dios. Este hombre, cuánto se llenaba de Dios, que su vida realmente era vital. Y eso necesitamos tú y yo. Vivir para la gloria de Dios. Deuteronomio 34:10 dice así: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Ese era Moisés. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Bueno, es impresionante la vida de este hombre. Y así murió, ¿no? Les dio sus últimas palabras al pueblo en Deuteronomio y se fue a un monte a morir, como Dios le instruyó. Se despidió del pueblo y un mes lo lloraron. ¿Cómo murió Pablo? Filipenses 2:17 dice, Pablo declara: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo fue derramado como libación. La ofrenda de libación era una ofrenda de líquido que se derramaba en el altar. Pablo estuvo tan dispuesto en su vida y en su entrega para la gloria de Dios que él se derramó como una ofrenda de libación. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo, en aquel día. Y miren esto, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta que tú y yo estamos dentro de esta declaración? Tú y yo estamos incluidos en esa generación de los que aman su venida. Entonces tú y yo tenemos que estar llenos de esto, de ser esa generación que ama su venida y preparar a las generaciones para que amen y anhelen su venida. Ahí estamos tú y yo incluidos, pero tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que correr la carrera, tenemos que guardar la fe hasta el final y estar dispuestos a ser una ofrenda de libación para el Señor, ser derramados. Él es digno. Eso fue lo que Moisés y Pablo declararon con sus vidas. Es fácil comenzar, pero se trata de cómo terminamos.
¿Cómo terminó Moisés? ¿Cómo terminó Pablo? Ese testimonio queda para nosotros. Quiero terminar leyendo 2 Corintios 3, 2. Dice así, Pablo decía esto: nuestras cartas son ustedes, cartas escritas en los corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tu vida y mi vida es un libro abierto, es una carta abierta que es leída por los hombres. Así que tú y yo hemos sido llamados a ser un testimonio, una voz, una luz y un legado para las generaciones presentes y venideras. ¿Te das cuenta la honra y la importancia de tu vida en este tiempo? Y lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero Él necesita que el canal esté limpio, sea el correcto. Que le demos siempre lugar, el quién soy yo, al yo soy el que soy. Y que todo sea para la gloria de su nombre. Así que yo sé que el Señor tiene un llamado aquí en la casa. Es muy evidente que Dios tiene un llamado hacia las generaciones. Y si tú estás acá, si tú vienes acá, si algo el Señor ha despertado en tu corazón, has visto aquí, has encontrado aquí, algo que queremos avivar en nuestros corazones, es este llamado a las generaciones. Pero que sea en los términos de Dios, que sea en la manera de Dios. Y no te desalientes, porque vivimos rodeados de un mundo que se exalta a sí mismo, anti Dios, que no nos va a amar, nos va a aborrecer, nos va a perseguir, nos va a matar. Pero se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Así que te dejo con esta imagen. Te dejo con esta hermosa imagen que a mí me fascina ver y recordar. Este Pablo, este Moisés. Este Pablo y este Moisés. Incluso aquí le puso lágrimas la Vanita al dibujo. No sé si pueden ver las lágrimas. Pero vale la pena. Vale la pena. No es fácil. Cuesta. Lo cuesta todo. No cuesta mucho. Cuesta todo. Pero vale la pena. Dios es digno. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por el testimonio tan hermoso que tenemos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y tú nos recuerdas tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hecho un llamado a nuestras vidas, Señor, y tú estás trabajando, tú nos estás preparando. Señor, y yo sé que tú nos ves como instrumentos para tu gloria, como instrumentos, Señor, para ser una generación preparada, entendida, y una generación que prepare, que despierte también corazones, Señor. Yo te pido por esa gracia sobrenatural, Señor, para que podamos perseverar, no solo haber comenzado, Señor, sino perseverar hasta el fin y terminar como es digno de ti, como es digno de ti, Señor, solo con la dignidad y solo con el calibre de tu gloria. Ninguna otra cosa más, Dios, ninguna otra gloria, solo tu gloria, Dios. Yo te doy gracias por cada vida preciosa que tú traes aquí, Señor, y con la que podemos compartir y caminar. Y cada vida preciosa en tu cuerpo, en tu reino, Señor, en toda tu iglesia, que tú estás levantando, preparando, afinando, y que también va a ser, Señor, derramada por la causa de tu nombre, por tu gloria, Dios. Se trata de ti, se trata de tu gloria. Señor, queremos abrazar esto y queremos vivir conforme a esto. Señor, no hay otra gloria, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra opción. Queremos abrazar esto, Dios, y declararlo con nuestra vida. Danos tu gracia, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y todo sea para tu gloria, Dios. Amén.